Eh, Hechos capítulo 10. Está el Señor hablándole de alimento a Pedro o le está tratando de decir otras cosas. Eso es lo que vamos a ver en Hechos capítulo 10. Yo sé que una gran facción de los que estudian las escrituras ha pegado a la institución a la que pertenecen, bueno, pues tienen diferentes interpretaciones acerca de este texto. Pero vamos a tratar de mirar este texto a la luz de él mismo. Vamos a despegar un poquito de nuestras interpretaciones ya preconcebidas por los líderes de la institución, bueno, pues a la que alguno pueda pertenecer. Entonces, Hechos capítulo 10 trata la historia de cuando Pedro es invitado a la casa de Cornelio para que sea eh, instruido en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Yeshua. Entonces, inicia de la siguiente manera, una linda historia, un poco tergiversada, pero vamos a mirar aquí que no es tan complejo entender de qué está hablando. Bien, solamente vamos a mirar este texto. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Dice que tiene una serie de características. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía mucha limosna al pueblo. Oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en visión a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, que un ángel, un mensajero de Elohim, Dios, entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, Cornelio, mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y limosna han subido para memoria delante de Elohim. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre a Pedro. Petro. Este posa en casa de cierto Simón, un curtidor. Curtidor es un tipo de persona que trata las pieles de animales, para con ellos hacer diferentes tipos de, de utensilios que se utilizan en el hogar, que se utilizan para vestir y para otros asuntos. Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Bien, esto es cerca de la hora sexta, lo que implica que es a las 12 del mediodía. Pedro recibe el día anterior la visión Pedro no, Cornelio recibe la visión el día anterior a las 3 de la tarde. En esta ocasión, quien va a recibir información es Pedro. Eso es el Señor preparando el camino, tanto con Cornelio como con Pedro, para que todo se logre. Es el Señor mismo el que está haciendo todo el engranaje. Porque lo que el Señor quiere aquí es que Pedro vaya a evangelizar a Cornelio. Bien, dice que Pedro tuvo gran hambre, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis, se puede traducir como desplazamiento de la mente, aturdimiento, asombro, espanto, éxtasis, sobrecoger. O sea, aquí tuvo y tuvo una visión con este éxtasis, con esto que le está aconteciendo a Pedro allá arriba en la azotea. Y dice que Pedro vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo,
Señor, no, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Bien, y esto es importante tomarlo en cuenta porque este Pedro que estamos observando aquí, seguidor de Yeshua, apóstol, definitivamente es un judío. Y es un judío que guarda de manera ortodoxa lo que es la Torá. Y Pedro está haciendo referencia aquí acerca de que no va a comer. No. Y con un no contundente, y certifica que nunca en ningún momento él ha comido cosas común o inmunda. Bien. Entonces viene con la respuesta de Pedro, al mandato de la voz que vino del cielo, cuando ve este lienzo lleno de cuadrúpedos y reptiles y aves del cielo. La respuesta de Pedro en el verso 14 es un no contundente y le dice ¿por qué? Porque nunca él ha comido cosa común o inmunda. Entonces en el verso 15, la misma voz que desciende del cielo a la segunda vez le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Bien, para un lector superficial, un lector que también desconoce también desconoce de cómo estudiar un texto, bueno, pues ya se queda ahí y simplemente dice que el Señor limpió todas las cosas para comer. Y veremos en este texto más para adelante que aquí el Señor, aunque está hablando de cosas que se comen, o sea, de cosas que de ninguna manera se comen, y está mandando a Pedro a que coma, el punto no es la comida. No es la comida. Hay otro mensaje que el Padre le está dando a Pedro en todo esto. Bien, ¿por qué? Porque dice que esto lo hizo así 3 veces. ¿Y aquel lienzo a dónde volvió? A ser recogido en el cielo. Esto tiene mucho que ver con quiénes son estos animales de todo tipo e inmundo, de todo tipo, y que el Señor limpia y que van a volver también al cielo. Entonces, estos animales de lo que ese lienzo habla, de lo que dice, de lo que Pedro está mirando en ese lienzo, dice que Pedro entonces se quedó perplejo. ¿Por qué? Porque no entiende en esta visión, no entiende qué es esto, porque esto le está mandando a quebrantar la Torá, y precisamente en un momento en el que le esté esperando algo de comer. O sea, aunque todo lo que se está tratando aquí es como te da la idea a ti de comer algo, no tiene nada con comer, sino que el Padre está utilizando todo esto para darle un mensaje a Pedro. Entonces lo vamos a ver un poquito más para adelante. Quedémonos en mente con el verso 14. Cuando el Señor le dice a Pedro, cuando el Señor le dice a Pedro, verso 15, no 14, verso 15. Cuando el Señor le dice a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esto se lo dijo en la segunda vez después que Pedro le dijo que no lo iba a comer porque por su boca nunca ha entrado nada común o inmundo, haciendo referencia precisamente a Levítico 11, donde el Señor habla de lo que se debe de comer y lo que no se debe de comer, porque todo lo que se come no necesariamente es alimento. Entonces, quedémonos con el verso 15 pendiente para analizar a qué se refiere con esto de que a lo que el Señor limpió, a lo que el Padre limpió, Pedro no debe de llamarlo como un inmundo. Y esto se le dijo 3 veces. Y en ese sentido de que se le haya dicho 3 veces, es que cuando se repite una información, cuando el Padre da un mandato y esa información se repite, es que el Padre ya está decidido a hacer
lo que está diciendo. O sea, es definitivo. Y así lo encontramos a través de las escrituras. En el caso particularmente con respecto a las visiones. En el caso de José, cuando está en Egipto, a Faraón, precisamente, a Faraón se le presenta lo que el padre va a hacer en dos sueños. Y aquí es donde José dice que al faraón se le ha revelado y que por ser dos veces que el Señor se lo ha dicho, es que el asunto ya está a punto de darse y se va a dar. O sea, no hay tiempo para más. Esto se hizo 3 veces. 3 veces. Entonces, y en el verso 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, porque hasta este punto Pedro no sabe, porque está recibiendo una visión que es contraria a la Torá. Y nosotros sabemos por las escrituras que lo que es contrario a la palabra del Eterno es pecado. O sea, nosotros debemos de discernir el espíritu que está hablando a través de si está en coherencia con lo que hablan las escrituras, puesto que las escrituras son la palabra del Padre, son la instrucción del Padre para cada uno de nosotros. Entonces, Pedro no sabe todavía de qué se trata, y he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. O sea, ya están aquí y podemos observar cómo el Padre trabaja con Cornelio y cómo el Padre trabaja con Pedro al mismo tiempo, creando ese engranaje perfecto para que cuando Pedro lo vea a ellos y cuando se encuentre con ellos, y además es un militar romano que está buscando a Pedro, cuando ellos se encuentren, Pedro sepa que puede ir con estas personas. Y veremos más para adelante que principalmente era el obstáculo que el Padre quería romper con todo esto que está haciendo acá. Entonces, y llamaron preguntando si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad: he aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces ellos le cuentan lo que aconteció con Cornelio. Y en el verso 24, al otro día, entraron en Cesarea. Entraron en Cesarea. Y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro, levantándose, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios a que ningún hombre llame común o inmundo. ¿Dónde nosotros encontramos esta expresión? ¿Dónde nosotros dentro de este texto encontramos la expresión? Porque esta expresión nos va a decir a nosotros que Pedro ya entendió el mensaje que el Padre le está dando. Que no se trataba de comida. Esos animales que estaban descendiendo en un lienzo, en un talí, desde el cielo. Sino que se tratan de personas. Se tratan de los gentiles. Se tratan de personas que no conocen al Señor. Se tratan de personas que necesitan ser informados de esta buena noticia que es el Evangelio, para que ellos sean injertados al pueblo santo, sean injertados al olivo original.
Entonces, ¿dónde escuchamos, dónde nosotros vemos esta expresión? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso lo encontramos nosotros precisamente en en el verso 14. En el verso 14, cuando, cuando el Padre le dice por segunda vez, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Si nos apegamos al texto dentro de las escrituras, nos estamos dando cuenta que no se trata de comida, para lo que utilizan este texto para justificar que cualquier cosa se puede comer, que se puede quebrantar la Torá, que se puede violar la Torá. Este texto no está hablando de comida. El enfoque no es la comida. El enfoque es lo que el Padre va a hacer, es lo que va a hacer, permitiendo y derribando tradiciones de hombres que prohibían precisamente al pueblo judío entrar a una casa de un gentil. Y con esto vemos que el Padre le está dando indicaciones a Pedro para que entre a la casa de Cornelio, y que allí le exprese el evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo a Pedro que todos esos cuadrúpedos, esos animales reptiles, son esos hombres dentro de las naciones que el Señor va a limpiar y que definitivamente una vez que Él lo limpie, no puede llamársele común o inmundo. Y que se puede compartir y que se puede unificar el pueblo santo del Señor. Entonces miramos en el verso 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio vuelve y le cuenta, porque ya han pasado 4 días, le dice que hacen 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, o sea, estaba buscando al Señor en ayuno a las 3 de la tarde, la hora novena, eso es las 3 de la tarde. Y mientras oraba, bueno, pues ya esta parte la leímos y simplemente es un recuento. ¿Qué es lo que va a acontecer acá? Va a acontecer precisamente lo que el Señor le dice a Pedro. Y Pedro ya en este momento lo ha entendido bastante claro. Pedro ya no está viendo a los gentiles como lo veía anteriormente. Ya Pedro incluso está entrando a un hogar de un gentil, cosa que como judío de la circuncisión no entraba. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa tradición, ellos tenían esa ley de que ningún judío podía entrar a la casa de un gentil porque se podía contaminar. Bien, entonces esa barrera es la que el Padre en este momento está derribando. Bien, lo más importante de este texto que hemos leído acá es que nos demos cuenta que aquí no se trata de comida. Que si alguien aplica este texto para decir que se puede comer una serpiente, que se puede comer el cerdo, que se puede comer un ratón, que se pueden comer las cucarachas. Bueno, se podrían comer, obviamente, se podrían comer. Ahora, ¿esa es la alimentación que el Padre indica en su palabra? Se puede comer, pero eso no significa que con la instrucción del Padre estemos de acuerdo haciendo eso. Lo que eso se convierte entonces en no dar al blanco, en pecar, en alejarse de la instrucción. Por lo tanto, lo más importante de este texto es que entendamos que el Padre desde este momento en adelante no hace acepción de personas. Es por eso que encontramos al apóstol Pablo cuando dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre ni mujer, esclavo, libre, todos somos uno.
Todos somos uno, porque el Padre no hace acepción de personas. Y qué bonito, porque aquí encontramos lo que el Padre hace una vez que Pedro le comunica las buenas nuevas de salvación a, a, a estas personitas que están allí reunidos en la casa de Cornelio, que son esos animales que estaban en el lienzo, en el talí, y que van a ser llenos de la presencia misma del Padre, porque el Padre no hace acepción de personas. Y dice así, dice, Dios envió un mensajero, verso 36, verso 34, perdón. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua HaMashiach, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después la Tevilá, o después del bautismo que predicó Juan, la Tevilá, inmersión, que predicó Juan, como Dios, Elohim, ungió con el espíritu de santidad y con poder a Yeshua el Nazareno. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el enemigo, porque Dios estaba con él. Y dice, bueno, ya sigue comentando, sigue el apóstol Pablo predicándole a esta comunidad acerca de todo esto, y pasamos al verso 43, donde dice, de este dan testimonio todos los profetas. O sea que la Tanakh habla acerca de Yeshua, que todos los que en él creyeron, recibirán perdón de pecado por su nombre. O sea que nosotros somos limpios en la sangre, en el nombre de Yeshua. Nosotros somos limpios si confiamos en ese sacrificio perfecto que él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, miren lo que aconteció. El Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué cayó el Espíritu de santidad? ¿Por qué cayó? Vamos a buscar eso. ¿Por qué? Por creer en el nombre de Yeshua es que viene el Espíritu de santidad. Y con esto vamos a concluir. Vamos a pasar a Hechos. Vamos a ver Hechos capítulo. Vamos a ver si capítulo 2. Vamos a ver si capítulo 2 o otro texto. Vamos a ver. Así, capítulo 2. Luego del discurso de Pedro, vamos a ver por qué ellos fueron llenos, después que se les predica el evangelio, sin que Pedro le diga, cree en el Señor Jesús, ven, vamos a hacer una oración por ti. ¿Por qué mientras Pedro hablaba, por qué ellos fueron llenos del Espíritu de santidad? Vamos a ver aquí. Dice, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a ver. Shabbat. Vamos a ver. Acá. Verso 38, capítulo dice. Pero Pedro, Cefas, les dijo, arrepentidos, hagan teshuvá. Teshuvá es retornar al original. Que en al español, bueno, pues
las diferentes Biblias lo traducen como arrepentidos o arrepentidos. Es volver al original. Y dice, y bautícese, haga tevilá, inmersión, cada uno de vosotros, ¿en nombre de quién? No en nombre, como por ahí tenemos acostumbrado, en nombre de otras personas. No, solo en el nombre de Yeshua HaMashiach es que se debe de ser bautizado o hacer inmersión para perdón de los pecados. Y una vez que hacemos esto, que nos arrepentimos, que confiamos en el nombre de Yeshua, ¿qué va a pasar? Una vez que se nos perdonan los pecados, recibiremos el don del Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque esta promesa del Espíritu de Santidad es para nosotros y para nuestros hijos, para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que, familia, es esa la razón por la que allí en Cornelio, en la casa de Cornelio, encontramos que ellos empiezan a ser llenos del Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque estos creyeron a la palabra del Evangelio. ¿Y qué más dice? Vamos a mirarlo para concluir. ¿Qué más dice? Dice que ya vimos que esa es la promesa, que todos aquellos los que creyeren en Yeshua vendría sobre ellos el Espíritu de Santidad. Bien, entonces acá vemos en el capítulo 10 que mientras aún Pedro hablaba, estas palabras se estaba enseñándole, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron atónitos? Porque el Señor no está haciendo diferencia entre los que no estaban en la circuncisión o los judíos y los gentiles. No está haciendo diferencia, sino que al que creyera en Yeshua y hace inmersión, hace tevilá, bautismo en el nombre de Yeshua, se le perdonan sus pecados y viene el don del Espíritu de Santidad. Y aquí, mírenlo como lo dice, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu de Santidad. Y esto magnificaban al Padre y lo oían hablar en otras lenguas. Entonces, importante, lo que nosotros estamos observando en el capítulo 10 del libro de los Hechos no tiene nada que ver con comida. No tiene que ver nada con comida, tiene que ver con la decisión del Padre profetizada a través de los profetas y la Torá, de que llegaría un momento en el que el Padre iba a traer a todos esos hombres que vivían bajo sus propios instintos como animales, lo iba a traer, y para eso vino Yeshua. Y todo aquel que confiese el nombre del Señor Yeshua, que en él crea y se bautice, haga inmersión en él, bueno, pues se le perdonarán sus pecados, y entonces el Consolador, el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, la presencia misma del Padre, vendría a morar dentro de nuestros corazones que antes eran de piedra y ahora el Padre lo ha hecho de carne. Y impresionante lo que el Padre hace. Así que ya sabemos de qué trata el texto. Trata de que a ningún hombre llames común o inmundo. No que te vaya a comer la serpiente, el cerdo, el ratón, nada por el estilo. Shalom, familia.